Cada carrera cuenta, nos enseña sobre esfuerzo y determinación. Prepararse adecuadamente y mantenerse concentrado en el objetivo es esencial. Empezar de manera precisa y tener la fuerza para continuar será un legado de esfuerzo y dedicación. Entregar y confiar es la mejor decisión para avanzar. Cada paso cuenta y es necesario continuar sin detenerse. Llegar a la meta es el resultado de cada desafío superado. Persevera, el camino hacia la meta. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Qué alegría estar de nuevo acá. Mi nombre es Augusto Calvo, pero creo que la mayoría de la gente que me conoce, a mí me dicen Tuto, y de hecho es muy extraño que alguien me diga Augusto así, porque no me conoce de nada. Entonces, ustedes sientan total confianza, que para mí es mejor que me digan Tuto. Y de verdad, qué alegría estar acá. De vez en cuando, en esta rotación de las iglesias cercanas, tengo el privilegio de estar compartiendo pues, un mensaje de parte de Dios con cada uno de ustedes. Sé que vienen en una serie en donde la palabra clave, ¿cuál es? Perseverar. Y yo creo que perseverar es ese tipo de palabras en donde se aplica prácticamente a cualquier cosa que uno quiera hacer en la vida. Especialmente, pues, debería ser en lo bueno, ¿no? Uno no debería perseverar tanto en lo malo, sino en lo bueno, porque es todo. Todo tiene que ver con perseverar si quieres lograr algo, en todas las áreas de tu vida. O sea, si uno quiere lograr un mejor cuerpo que el mío, lo cual no es tan complicado, pues uno tiene que perseverar en hacer un poquito de ejercicio, en bajarle un poquito como a ciertos alimentos. Si tú quieres perseverar en área académica, pues toca esforzarse en el área laboral. A veces tendemos a dejar afuera unas áreas muy importantes porque no lo vemos de la misma manera, como las relaciones, en la familia, con amigos, esa perseverancia en lograrlo. Y lo que ustedes han estado viendo durante esta serie tiene que ver con perseverar para modelar un estilo de vida. En términos de si nos reconocemos como seguidores de Jesús y de pronto, si tú todavía no te reconoces como un seguidor o una seguidora de Jesús, estás explorando la fe, pues hay ciertos elementos que deben ser de alguna manera visibles en cada uno de nosotros, modelando un estilo de vida. También perseverar en animarnos en medio de circunstancias difíciles. Y esto es simplemente, estoy haciendo acá un repaso, los que están viendo por internet, por YouTube, esta transmisión, ustedes pueden buscar las anteriores si se perdieron alguna de esta serie, recordando eso, ¿en qué hemos estado hablando que toca perseverar? En crecer en nuestro conocimiento de Dios. No es todo, no debemos confundir conocimiento con desarrollo o transformación espiritual, pero sí es importante, obviamente, conocer la palabra de Dios, conocer al Dios en el cual confiamos es igual de importante. También en esta idea de prepararnos bíblicamente, la importancia de prepararnos bíblicamente, y hoy en la misma carta, porque además todo ha sido en la misma carta que Pablo le escribe a uno de sus amigos más cercanos, de sus colaboradores. Era tan cercano que le decía hijo. Y la segunda carta de Timoteo es una de las últimas cartas que Pablo escribe, y por eso también creo que tiene tanto sentido que Pablo haga tanto énfasis en la idea de perseverar. Cuando los años han pasado, y más en la situación en la que Pablo estaba, él estaba en la cárcel, y yo creo que de acuerdo a todo lo que estaba sucediendo, él sabía que de alguna manera su vida estaba cercana a terminar. Creo que en esa idea que cualquiera de nosotros tendría de, oye, si te quiero decir algo en este momento en donde de pronto estoy acercándome a los últimos días de tu vida, y porque te quiero y piénsalo aún en asuntos familiares que pueden ser de los asuntos tristes, como alguien
cercano a la muerte por alguna situación, viene y te dice, te quiero decir algo importante. Y Pablo le escribe esta carta a Timoteo para decirle que persevere en todas estas áreas. Y ahora, en este penúltimo mensaje, porque la próxima semana es el último, le dice, persevera en un asunto. Y es en uno de esos, es en este asunto, porque si ustedes se dan cuenta de alguna manera, hasta ahora lo que ustedes han venido viendo en esta serie tiene que ver con perseverar con muchos asuntos que son como internos, que me competen a mí en mi vida privada con Dios, que obviamente pues van a tener de alguna manera algo hacia afuera, se va a exteriorizar, se va a ver algo. Pero aquí en el que vamos a hablar hoy, definitivamente tiene que ver todo con lo que yo haga de aquí para afuera. Porque el persevera de hoy tiene que ver con anunciar el mensaje del Evangelio. Y ahí, pues, obviamente tiene que ser de algo que yo esté viviendo, pero al final tiene que ver con hacerlo. No se puede quedar en sí, eso es importante, sí, lo deberíamos hacer, sí, yo en algún momento de pronto, sino que Pablo se lo dice así. Y utilizando esta misma idea de perseverar, como en cualquier cosa que tú quieras hacer en la vida, que requiera realmente trabajo, pero que vaya a traer una satisfacción grande, Pablo se lo sigue diciendo a Timoteo, persevera. Y aún, y vamos a verlo hoy un poco, persevera porque uno cuando le dice a alguien que es importante perseverar, o qué elemento hay cuando uno tiene que perseverar, obviamente es difícil, requiere esfuerzo, porque si no requiere esfuerzo, pues uno no tendría que decirle perseverar. O sea, por definición, perseverar tiene que ver con esforzarse. Y cada uno de nosotros, cada uno de ustedes puede estar en un momento diferente de su vida, puede estar en un momento diferente en términos de su caminar con Dios, pero esto es algo que es clave para cada uno de los que nos consideramos seguidores de Jesús. Y si tú estás explorando la fe, pues seguramente estás en este momento de tu vida porque alguien te anunció de alguna manera, te contó el mensaje del Evangelio. Pablo lo que más o menos tiende a decirle a Timoteo, le está desarrollando la idea a Timoteo es, ¿tú has encontrado algo? ¿Tú has visto lo que puede hacer Jesús en tu vida y no te puedes callar? Es imposible callarnos cuando hemos encontrado a aquel que puede transformar nuestra vida, que puede darnos nuevo significado, que puede darnos nuevo propósito. Y ese es Jesús. Pero es súper interesante. De pronto puede ser por el momento de la vida de Pablo que él estaba viviendo y la urgencia de lo que él le quiere decir a Timoteo. Y este primer versículo del capítulo 4 de esta segunda carta para mí es muy solemne. Miren lo que dice Pablo. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, súper formal, súper como esto tiene mucha importancia, o sea, estoy utilizando los testigos más grandes que puedo utilizar, que es Dios y Cristo. En presencia de Dios que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y los muertos. Y uno dice, uy, esto se puso ¿sí? como muy serio ya. Y además le dice específicamente, te doy este solemne encargo. Y con todo lo que está sucediendo, Pablo en la cárcel posiblemente se está dando cuenta que son los últimos días de su vida, que ha luchado, caminado, hecho una cantidad de cosas, todas las cartas que escribió que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, y le dice a este que lo ve como su sucesor en muchos sentidos, le dice, te tengo este solemne encargo. Una cosa importante acá es poder entender que el encargo se lo hizo en primer lugar a Timoteo, pero claramente
es para ti y para mí, de la misma manera. Y ahí, como les digo, es perseverar en algo que además que por definición perseverar trae dificultad, además es perseverar en algo que tiene que hacerse, que tiene un entregable claro, que se va a notar, que va a exigir que no sea solamente un concepto, algo que vives, que sientes en algún tipo de comunidad hacia adentro, sino por definición el encargo va hacia afuera. Pero antes de pasar al encargo específico, yo quiero que veamos en este pasaje que hay como dos formas de entenderlo que son importantes. La primera, claramente Pablo dice, es que Jesús regresa y va a juzgar. Hay un juicio que tiene que ver con la forma en la que nosotros escogimos caminar en nuestra vida, y específicamente tiene que ver en términos de nuestra decisión por Jesús en nuestra vida, por confesar que Jesús es nuestro Señor. Pero también el encargo, y es importante notarlo, viene con una advertencia. Y la advertencia, yo estoy convencido que es esta. Si tú eres un seguidor de Jesús, si tú eres una seguidora de Jesús y no lo haces, vas a ser juzgado también. Porque el encargo viene con esta introducción de lo que nosotros somos. Y por eso este mensaje, estos 3 versículos que vamos a ver hoy, nos tocan a cada uno de nosotros más allá en algo como, bueno, eso sería bueno que mi vida pasara y yo sino realmente nos reta. Y si en ese sentido tú te sientes incómodo o incómoda, pues es parte del asunto, porque si no lo sintieras, pues no sería algo en lo que deberías perseverar. ¿Qué le va a decir? ¿Cuál es el encargo que Pablo le hace a Timoteo? Es el versículo 2. Es un encargo muy puntual. Predica la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. El encargo es absolutamente claro. Casi que no hay posibilidad como de esto se puede interpretar de esta manera o de esta otra. No, es un encargo claro, absolutamente claro, contundente e incómodo. Y vamos a ir, en ese sentido, vamos a ir tratando de entender un poquito las partes. Acá es como diría el carnicero, vamos por partes. Predica la palabra tiene el sentido obviamente de hacerlo, pero también nos llama, y por eso de alguna manera, pues este es el capítulo 4, mejor nos pasamos a ese. En el capítulo, por eso al final, pues podemos ver que esto está en el capítulo 4, que es el último capítulo de la carta. O sea, aquí Pablo no solamente está diciendo esto, sino está recogiendo todo lo que antes él ya le había dicho a Timoteo. Y le dice, predica la palabra, pero ya nos había dicho, pues toca saber algo de la palabra. No tenemos que ser teólogos, pero sí es una responsabilidad de nosotros, como ya Pablo se lo había dicho a Timoteo, y como ustedes lo vieron, creo que fue en el segundo mensaje de esta serie, pues sí nos toca saber un poquito de la palabra. Y eso es una responsabilidad tuya. O sea, la responsabilidad de saber lo que debemos conocer de la palabra es de cada uno de nosotros. Tenemos el encargo de hablar, pero también aquí hay un elemento que es fundamental en esto, y yo de verdad quiero que tengamos mucho cuidado, porque puede ser en donde más problemas podemos tener en este encargo de predicar la palabra. San Agustín de Hipona, por allá en el siglo tercero, segundo, él dijo acerca de la predicación, dijo, siempre prediquen el evangelio, si es necesario, hablen.
Siempre predica el evangelio. Si es necesario, habla. Acá el encargo es hablar, pero creo que todos entendemos que ese encargo lleva la tarea, lleva realmente el encargo de ser y de además de parecer y de además de hablar. Porque uno de los mayores peligros que sufre el anunciar la palabra es que aquel que anuncie la palabra no la esté realmente ejemplificando ni viviendo. Y el encargo de Pablo, este fuerte encargo de Pablo, tiene que ver con esto. La segunda parte tiene que ver con que hay una actitud y una oportunidad que debemos buscar. ¿Cuál es esa? Persiste en hacerlo, sea o no oportuno. Si de alguna manera podemos verlo así, Pablo no está dejando muchas opciones. Él no está dejando muchas salidas, como, si de pronto en esta o en otra situación. Predica la palabra, persiste en hacerlo. Y es algo que nosotros tenemos como un encargo que el Señor nos ha dejado. Yo estoy convencido que aquí lo de oportunidad tiene que ver de nuevo con perseverar. Así no haya una clara respuesta en nuestros oyentes, así tome tiempo lo que estamos haciendo, así requiera ir un poquito más allá. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando entendemos, predica la palabra, persiste en hacerlo, y nos vamos a la tercera parte, podemos ver otro elemento. Esta tercera parte dice: reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Ojo con lo que voy a decir, porque yo tengo amigos y he oído de muchos amigos, yo no soy, y me gustaría hacerlo un poco más, pero no lo soy, que se suben a un taxi, que se suben a un ascensor al segundo piso y es suficiente tiempo para que tú estés hablando de un tema espiritual con la otra persona. ¿Ustedes conocen personas que son así? Y que no pueden evitarlo. Mi suegro es uno de esos. Mi suegro tiene 80 y... ¿cuántos años fue que cumplió? 85 años. Y este hombre se sube, por ejemplo, a un taxi y a las 3 cuadras ya va en quién es Dios para usted, usted sí se acercaba a Dios. Yo digo, yo voy a confesar, yo no me voy en el taxi con mi suegro. No debería decir eso, ¿cierto? No por mi suegro, sino por que él predica la palabra. Y de pronto no le estoy hablando a ese grupo de personas. Si usted es de ese grupo de personas, siga durmiendo. Nos estoy hablando al resto. Pero aquí hay un elemento. Cuando tú entiendes esto de reprende, anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar, ¿ustedes no creen que hay un elemento que es el tiempo que está involucrado? Porque tú por eso digo, no estoy diciendo que esté mal. Y gracias a Dios por personas que son así. Pero en 10 minutos tú no puedes hacer todo esto. Reprender, animar con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Puedes hacer algo. Puedes confiar que Jesús va a hacer el resto si esta persona toma una decisión por Jesús. Absolutamente. Pero esto tiene que ver con crear una relación. Esto tiene que ver con caminar con la persona. La tarea de predicar la palabra no incluye simplemente dar un discurso, incluye hablar con la vida, tener una relación en donde tú tengas literalmente tiempo para que haya tanto reprensión como ánimo mutuo. Que tú sepas que toca enseñar
¿Cuál es el siguiente tema? ¿Cuál tema tenemos que tratar? ¿Cuál área de tu vida es importante que permitas que Jesús toque? No es solo dar el discurso. Algunos, Dios los ha dotado con un don de que en 10 minutos pueden hacer lo que otros no somos capaces de hacer. Y utilizo la palabra capaz con toda la intención. Yo no soy capaz, pero sí tengo un llamado a crear relaciones y que a través de esas relaciones yo predique la palabra y a través de mi propia vida esté predicando la palabra, pero que además sepa cuáles palabras debo utilizar. Por eso es perseverar en conocer a Dios, por eso es perseverar en animarnos los unos a los otros en las circunstancias difíciles, por eso es perseverar en crecer en una comunidad. Este es el capítulo 4 de la segunda carta de Timoteo. Lo que ha dicho antes está encerrado en lo que le está diciendo a Timoteo. De hecho, posiblemente en la interpretación podríamos ver el versículo 4, el primer versículo del capítulo 4 como todo esto que te he dicho, ahora el resultado de todo eso que te he dicho en los primeros 3 capítulos y en las cartas anteriores. Yo sé que en la Biblia tenemos una sola carta, pero él habla de que le había enviado al menos otra carta. O sea, en las cartas anteriores que Pablo le había enviado a Timoteo, ahora le dice, bueno, después de todo esto te digo que predica la palabra, persiste en hacerlo, sea oportuno o no, reprende y anima, y no dejes de enseñar, y hazlo con paciencia. La misión de nuestra vida como seguidores de Jesús se resume en mucho sentido en poder anunciarles a otros lo que Jesús ha hecho. No es posible hacerlo sin tener una relación. Por eso cuando, haciendo un poquito de viaje entre Pablo hablando en los últimos días de su vida y Jesús diciendo las últimas palabras que dijo aquí en la tierra a sus discípulos: vayan y hagan discípulos. ¿Quieres una misión y un propósito en tu vida? Ahí hay una misión y un propósito para tu vida. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué requiere todo esto? ¿Por qué sabemos que esto no lo hacemos simplemente por nuestra voluntad, sino que requerimos que el Espíritu Santo, requerimos que Dios mismo sea el que esté actuando en nosotros, que también nos esté anunciando qué estamos nosotros, tú y yo, qué estamos, en dónde nos estamos saliendo del camino? Joaco la semana pasada habló de eso, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? De 3:16. De lo que hace la palabra, de que nos dice que vamos mal, de que nos dice cuándo nos hemos salido del camino, que nos anima a volver al camino y nos enseña a seguir adelante. Ahí está, y este es el capítulo 4, no se ha perdido lo que dice en el capítulo 3. ¿Y saben por qué? Porque hay una realidad que tú y yo vivimos hoy mucho y que todo el mundo la está viviendo, que es el versículo 3. Dice: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Es una forma fuerte que Pablo utiliza para decir que tú y yo fácilmente podemos perder la posibilidad de oír la voz de Dios, porque estamos escuchando muchas otras voces en nuestra vida. Y a través de una relación, a través de perseverar en predicar la palabra, es que nosotros podemos en nosotros mismos y en otros volver a la realidad de que la palabra, la voz que debemos oír es una, y es la de Dios. Y yo creo que ni siquiera tengo que dar ejemplos de cuántas voces estamos oyendo y dónde estamos oyendo esas voces y lo que están haciendo en nuestra vida. Quiero acá hacer un paréntesis pequeñito, porque esto tiene que ver mucho
también con la realidad de que posiblemente tú como seguidor de Jesús, tú como seguidora de Jesús, no estás oyendo necesariamente la voz de Dios en tu vida, como prioridad en tu propia vida. Eso nos puede suceder a todos, pero acá hago un pequeño paréntesis para aquellos que estamos involucrados en lo que se podría llamar el ministerio, que estamos de alguna manera trabajando en organizaciones, en iglesias, en donde parte de nuestro trabajo es predicar la palabra. Pero a veces nos podemos volver, entre comillas, tan profesionales que nosotros mismos dejamos de creer en esa palabra. Lo hacemos y lo podemos hacer bien, pero nosotros mismos tenemos que asegurarnos que la voz que estamos escuchando es la voz de Dios. Y si tú estás involucrado en algún ministerio, acá mismo en la iglesia, en otra organización, revisa tu propia vida. Es importante que sepas cuál voz estás oyendo, porque en la medida en que no sea la voz de Dios, vamos a ser guiados de una manera diferente. Y eso obviamente aplica a mí dentro de la labor ministerial, la labor pastoral, como a cualquiera de ustedes, porque todos somos iguales ante Dios, tenemos las mismas responsabilidades. Predica la palabra, aunque sea oportuno o no hacerlo, anima, corrige, enseña con paciencia. Quiero terminar con esto, con unos retos, y yo los retos lo veo en tres formas, pero tiene un interés adrede, y es para que nos sintamos más mal. Entonces, pero empiezo de otra manera para que no parezca. Retos en tres áreas. Primera, toda la iglesia, o sea, pensemos en toda la iglesia, en el mundo, toda la iglesia, todas las iglesias. Ahora, un reto para la Confra Unicentro. Y terminamos con un reto para ti. El primero es, miren, en el mundo hay, y ustedes saben, hay, yo creo que miles, no me equivoco, miles de iniciativas. Hay misioneros, ustedes tienen, no sé si ustedes saben que ese televisor que está ahí, ese muro que está ahí, es de los misioneros que la Confra Unicentro apoya. Son personas que se han dedicado a esto de anunciar la palabra. Y hay miles en el mundo. ¿Y cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros como parte de la iglesia universal, si se puede llamar así? Pues sigamos apoyando, sigamos dando, sigamos orando por estas personas. Claro que sí. Ahora, pasemos un poquito. Ahora la Confra Unicentro. Voy a decirlo acá, pues aprovechando que yo no soy el pastor de esta iglesia. No se conformen con lo que hay acá. No se conformen con esta iglesia que amo profundamente. Yo conocí a Dios acá, conocí a la que hoy es mi esposa acá, me casé en este lugar, presenté a mis hijos al Señor en este lugar, trabajé aquí dentro de la Confra Unicentro alrededor de 10 años. Amo profundamente esta iglesia, pero sé que al mismo tiempo la bendición que el Señor nos ha dado puede terminar siendo algo que juegue en contra de nosotros. Ustedes saben que hay estadísticas que dicen que la mayoría del crecimiento hoy de la iglesia cristiana en Colombia y específicamente en Bogotá es por transferencia y no por evangelismo. Es decir, hay cristianos de una u otra iglesia que por la razón que sea van a otra iglesia. Entonces parece que creciera, pero somos los mismos cristianos que andamos brincando de iglesia en iglesia. Predica la palabra. Los recursos que Dios ha dado acá, en estas instalaciones, en este equipo pastoral que hay acá, en todo este equipo de servidores, todo esto que vemos, este auditorio espectacular, lo que están haciendo en Petit, el grupo de jóvenes, lo que hablaba Pili, los bachilleres, los de GAP, los universitarios, los grupos familiares.
Predica la palabra. Persiste en hacerlo. No nos quedemos ahí. Y ahora, creo que ya entendieron. Cuando vamos a tú, ya se dieron cuenta que en todas tiene que ver contigo, pero ahora es contigo. Los retos para toda la iglesia, los retos para la confra requieren acciones personales. Es decir, sea lo que sea, misioneros, la iglesia, en algún momento a alguien le toca predicar el evangelio. A alguien le toca hablar de Jesús. Alguien tiene que hacerlo. No es esto solamente a nivel organizacional. Alguien, tú, tienes que hacerlo. ¿Crees que podría ser tú? ¿Estarías dispuesto o dispuesta a hacerlo? ¿Entiendes que ese encargo que Pablo le hace a Timoteo también es para ti de la misma manera solemne? Predica el evangelio. ¿Podría ese convertirse en tu emprendimiento, en tu meta, en tu reto? Como cualquier otra cosa en tu vida a la que te estás comprometiendo porque sabes y crees que es bueno para ti, ¿podría ser también el de predicar la palabra con tus palabras y tu vida? O, como a la mayoría de nosotros, empezamos, lo que se nos viene a la cabeza es: ¿qué excusa tienes para hacerlo? Y me lo estoy diciendo a mí mismo. ¿Cuál es mi excusa para no hacer esto? ¿Será eso de qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿Será que me van a poner atención? ¿Será que no me van a poner atención? ¿Será que se van a burlar de mí? Puede pasar, sí. Pero hay un encargo solemne de parte de Dios para ti. Mi suegro no tiene ningún problema. Si lo mando en 10 taxis, en 10 taxis predica. De pronto para ti es un reto. Sientes que nunca lo has hecho. ¿Será que tú puedes pasar de 0 a 1? O alguien, si tú ya lo has hecho, ¿será que puedes pasar de 1 a 2? Lo importante es que aceptes ese reto de hacerlo. ¿Y sabes? Dios va a hacer el resto. Y Dios va a transformar tu vida de una manera que no te imaginas cuando aceptas el encargo de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Anuncia el evangelio, es un encargo para ti. Vamos a terminar orando, mientras que el grupo de música también sube. Señor, por lo menos para mí, este puede ser uno a veces de los encargos más complicados. No sé, como que hay otros que tienen que vernos con orar, con leer tu palabra, aún con dar, con compartir con otras personas en los grupos. Pero esto de hablarles a otros, tener que romper de alguna manera esa barrera, estar pensando si es el momento o no, realmente nos hace decir que te necesitamos, Señor. Yo te pido que nos des las palabras, yo te pido que nos des las oportunidades, yo te pido que nos llenes de valentía, porque puede estar todo, pero simplemente no tengo el valor de hacerlo. Señor, que nos llenes de valentía, que tu Espíritu Santo nos empuje, si se puede decir así. Señor, que también nos des creatividad para compartir lo que tú has hecho en nuestra vida con otras personas. Señor, gracias porque no tenemos que compartir o tratar de convencer a alguien de quién sabe qué, sino de lo que tú has hecho en nuestra propia vida, Señor. Que no nos guardemos lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Señor, danos valentía y que nosotros podamos entender como Timoteo que este encargo con Dios y Jesús de testigos es para cada uno de nosotros. Predica la palabra, que no se detenga, persevera en hacerlo. Gracias, Señor, por estos retos que tu palabra nos trae. En tu nombre oramos, amén y amén.